Un cálido saludo a todos ustedes, queridos hermanos. El día de hoy estamos ya en el 10.º día de estas reflexiones marianas. El día de hoy vamos a ver el tema de revestirnos de Jesucristo, el hombre nuevo. Estaremos revisando el texto relacionado a los numerales del 78 al 89 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Comencemos entonces. Igual que siempre, retomamos de un punto previo o de la reflexión previa, ¿no? Ayer hablábamos sobre la esclavitud de amor hacia Jesús y hacia María, ¿no? Y cómo ser esclavos de Jesucristo equivale a ser esclavos de María y también, bueno, profundizábamos sobre qué quiere decir exactamente ser esclavos, ¿no? En esta misma línea, continuamos con el tema de hoy de revestirnos del hombre nuevo, es decir, de Jesucristo, ¿no? El autor nos presenta entonces el siguiente texto. Nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros, ¿no? Suena un poco o bastante fuerte, de hecho. Incluso si leen el texto del libro, ¿no? Que es bueno, es más amplio de lo que estamos ahorita presentando, es bastante fuerte y bastante explícito, ¿no? Pero de hecho quiere llegar al punto de la necesidad que hay de revestirnos, ¿no? Entonces continúa así en el siguiente párrafo. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma infectada por el pecado original y actual sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resisten de él. Entonces, ¿cuál es el punto que quiere graficar de una forma el autor aquí, ¿no? Se refiere a que nosotros, en efecto, necesitamos tomar un cambio de vida, ¿no? Nosotros ya estamos, digamos, tomados, ¿no? En esta conscupiscencia propia de nuestro pecado original, ¿no? Hemos sido perdonados del pecado original, pero la consecuencia del pecado original en nuestra conscupiscencia se mantiene, ¿no? Hemos alcanzado este perdón por medio del sacramento del bautismo. Y además, ¿no? Sumamos nuestros pecados actuales, ¿no? Mortales o veniales, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría revestirnos de este Jesucristo, de este hombre nuevo? Implicaría la renuncia sobre todo al pecado actual, quiere decir al pecado venial y al pecado mortal, ¿no? Es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. Y profundiza ahora el autor sobre qué cosa es exactamente esto malo que hay en nosotros y cómo efectivamente nos vaciamos de nosotros mismos. Para vaciarnos de nosotros mismos debemos, en primer lugar, conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones. Entonces, en primer lugar, conocer nuestras malas inclinaciones, ¿no? Nosotros deberíamos tener esta aptitud, esta costumbre, este buen hábito de hacer un examen de conciencia de forma relativamente constante, ¿no? Hay órdenes religiosas que hacen examen de conciencia 2 o 3 veces al día, ¿no? A veces en la mañana, cerca de la hora del almuerzo y antes de irse a dormir, ¿no? Unos la hacen dos, ¿no? En el almuerzo y en la noche, pero es una gran práctica, ¿no? Tener claridad sobre qué cosas son aquellas cosas en las cuales estoy pecando hoy, ¿no? En las últimas horas, así tener esta conciencia. Entonces hay que descubrir, ¿no? Cuáles son nuestros pecados y nuestras malas inclinaciones en cuanto a tentaciones, ¿no? Porque claro, la tentación no es pecado, pero si yo accedo a la tentación, entonces se vuelve pecado, ¿no? Pero claro, hay que estar atento ya a la tentación en sí, porque la tentación es el primer paso para poder pecar, ¿no? Continúa el texto, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, relacionada al pecado, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia, nuestra iniquidad en todo lugar. Entonces, tener esta vigilancia, ¿no? Para vaciarnos nosotros mismos debemos morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos,
ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Entonces, aquí en este punto de servirnos de las cosas del mundo, como si no nos sirviéramos de ellas, el autor está aludiendo a una forma de pensamiento de los santos de esta época, particularmente un pensamiento ignaciano, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿No? A servirnos de toda la creación, de cada una de las criaturas, personas y cosas, en la medida en la que nos permitan dar mayor gloria a Dios, ¿no? Entonces, el uso de las cosas en sí mismo no es malo, pero sí conviene utilizarlas en la medida en la que me orienten a mi fin último, que es servir, alabar y dar gloria a Dios, ¿no? Si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Entonces aquí está hablando también de un espíritu interior de la devoción, ¿no? O sea, la devoción, o sea, no basta, digamos, con al vivir, por ejemplo, acá estamos hablando sobre todo de la devoción mariana, ¿no? Pero hay otras devociones, digamos. No basta simplemente, por ejemplo, ¿no? Rezar el rosario, ¿no? Rezar el rosario tiene que ir acompañado de un cambio interior, de una disposición interior para poder cambiar, ¿no? Y así, bueno, en general, no solo se trata de realidades externas, sino de realidades internas, ¿no? De una paz interior, de un cambio de vida interior, de renunciar a los pecados, o a todos los pecados, particularmente los pecados capitales, y así sucesivamente. Nos presenta ahora, o nos habla el autor sobre la devoción más perfecta y cómo facilita la salvación del alma en esta misma línea, ¿no? En este vaciamiento. Debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen, la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora. Porque no hay que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil, y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. ¿Qué quiere decir? Liberarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto, ¿no? Entonces aquí está diciendo de que hay varios tipos de devoción a la Santísima Virgen, ¿no? Y que sin embargo la devoción más perfecta es la que se presenta en este libro, ¿no? Que la vamos a tocar más adelante con mayor detalle y que, bueno, le hemos ido tocando como por pinceladas durante el libro, ¿no? La práctica que quiero descubrirte, no es el autor quien habla, es uno de esos secretos de la gracia ignorado por gran número de cristianos, conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor, ¿no? Entonces es una gran gracia, de hecho, poder conocer esta verdadera devoción, que, bueno, conoceremos más adelante. Continúa el autor presentando la acción maternal de María que facilita el encuentro personal con Cristo, ¿no? Como este sentido de la intercesora. Es más perfecto porque es más humilde no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador. Estando tan corrompida nuestra naturaleza, como hemos hablado anteriormente, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas por nuestro propio pecado o pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y a escucharnos, ¿no? Va en la línea de lo que ya también viene presentando el autor y que presentará más adelante con mayor claridad sobre este sentido del rey y la reina, ¿no? Entonces, si yo quiero presentarme ante el rey, ¿no? Y sin embargo estoy manchado del pecado, ¿no? No me presento con las ropas apropiadas, no me presento con la intención apropiada, ni con los méritos ni los honores apropiados. Es conveniente que sea la reina quien me presente al rey y no que yo vaya directamente a él. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo, ¿no? Es Dios quien nos ha dado los mediadores. Dígase, por ejemplo, los ángeles, nuestro ángel de la guarda, los santos que están en el cielo y de manera particular la Santísima Virgen María. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros, ¿no? Porque se apiadó de nosotros es que nos dan mediadores, y para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poderosos mediadores, particularmente la Virgen María, ante su grandeza. Entonces ahora también el autor presenta a Jesucristo como mediador de redención ante el Padre, ¿no? Porque Jesucristo también es mediador. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre, por él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyados en él
y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante el Padre, ¿no? Eso es un poco ya más teologal, digamos, ¿no? En el sentido de que Jesucristo es el mediador ante el Padre, en el sentido de que además es, ¿no?, el único y verdadero sacerdote eterno, ¿no? Es el único que nos ha alcanzado en el sentido de la redención y todos los ministros ordenados, ¿no?, los presbíteros, son sacerdotes por medio de él. Nosotros participamos del sacerdocio común de los fieles que adquirimos en el bautismo por medio de Jesucristo únicamente. Pero ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? Necesitamos un mediador ante el mediador, o sea, ante Jesucristo mismo, y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Y aquí presenta esta imagen, ¿no? Esta comparación. No es el sol que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad, como el sol siendo Jesucristo, ¿no? O sea, nosotros no podemos dirigirnos directamente a Él porque su luz nos deslumbra. Es hermosa y apacible como la luna, en cambio, la luz que nos viene de María, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista, ¿no? Bueno, entonces la luna refleja la luz del sol, y así de la misma forma María refleja la luz de Cristo, ¿no? Y es más fácil mirar a la luna, ¿no? Porque no tiene la intensidad de la luz que nos viene del sol, ¿no? Es esta comparación que hace el autor. Y termina con este punto, si no me equivoco, sí. Y termina con este punto para los numerales que estaremos viendo hoy, sobre que llevamos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla, ¿no? Y está preparando el terreno para lo que nos va a hablar posteriormente, no enseguida, pero más adelante en el libro, sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, porque llevamos el tesoro de la gracia que nos permite acceder al cielo, ¿no? Siempre con esta mirada hacia el cielo. En vasijas de arcilla, ¿no? En un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante, que por nada se turba y por nada se abate, ¿no? Bueno, que nos describe a nosotros, ¿no? Nuestra incapacidad de mantenerlos alejados del pecado, mantenerlos en paz, etc. Punto número 2, los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Espían día y noche en el momento favorable para ello. Pero si somos humildes y confiamos nuestro tesoro a María, ella lo guarda como si fuera propio, ¿no? Entonces, si entregamos nuestra gracia en lugar de guardarla en nuestra alma, sino que se la entregamos a María para que ella la guarde dentro de ella misma, o sea, ya no nos roban esta gracia, ¿no? Que es lo propio del pecado mortal, además, ¿no? Hay que recordar esto, ¿no? Por el pecado mortal perdemos la gracia, ¿no? Entonces, cayendo en pecado mortal, somos dignos de la condenación eterna, que quiere decir ir al infierno después de la muerte, ¿no? Solo Dios juzga, solo Dios es juez, pero la palabra nos ha indicado esto, ¿no? Y la interpretación de la palabra por medio de la Santa Iglesia Esposa de Cristo. Entonces, al entregar esta gracia en manos de María, de hecho, no es como que podemos pecar mortalmente, pero al menos no perdemos totalmente la gracia, ¿no? En el sentido de que si bien perdemos la gracia y podemos ir al infierno, cuando nos confesamos y recuperamos la gracia, no comenzamos desde cero, ¿no? Sino desde aquella gracia que nos viene guardada mediante María. Punto número 3, es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo. Bueno, queda clarísimo. Y eso que de hecho este libro es de tiempos previos, ¿no? De 1850 por ahí. Corrupción tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, ¿no? Con el lodo del mundo, al menos con el polvo, ¿no? Esta comparación que también hace, ¿no? Si es que no, digamos, con aquello que nos orienta al pecado mortal, al menos con aquello que nos orienta al pecado venial. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que puede, ¿no? Entonces, bueno, llegamos hasta aquí. Tener esta conciencia de cómo María nos ayuda y de cómo ya se van dando estas pinceladas de aquello que María nos va a dar por medio de esta verdadera devoción. Bueno, no más largo el video. Les agradezco mucho por habernos acompañado
y nos vemos el día de mañana para continuar con esto. Cuídense mucho.